el texto habla acerca de los conflictos y las formas de resolverlos, es decir, las formas alternativas de la resolución de un conflicto. Por ello, un conflicto supone un problema, el cual debe ser solucionado a través de la mediación, de la conciliación y, evidentemente, de la comunicación. Cabe destacar que un conflicto siempre se da a cabo cuando hay una falta de recursos. En cierta forma es, por ejemplo, en los países más subdesarrollados donde suelen verse casos conflictivos, evidentemente violentos. Se da pie a la violencia, que debería ser lo último, no debería ser una salida, sin embargo debería ser la comunicación. Por lo tanto, todo ello, la falta de recursos, es lo que supone a la persona un estrés que es en gran parte doloroso. El dolor es lo que mueve a que se llegue a un conflicto. ¿Y qué pasa? Que un conflicto es como una persona. Un conflicto nace, un conflicto crece, un conflicto se desarrolla y puede llegar a transformarse o, por el contrario, desaparecer. Si desaparece, fin del conflicto. Sin embargo, si se desarrolla, se haría como más grande y se haría mucho más difícil de resolver definitivamente. Eso bien por una parte. Entonces, un conflicto es un choque entre dos personas, entre grupos, entre diferentes culturas, etc. Cualquier tipo de grupo. O lo más simple, la persona. Y por tanto es recíproco. Es decir, dos no se pelean si uno no quiere, como dice la frase. El conflicto es una situación interpersonal, ¿vale? Hay una disputa de diferentes intereses, diferentes formas de pensar, diferentes pensamientos, y de modo que siempre lleva a que la situación y la comunicación, el diálogo, se vuelva incompatible. Cuando se vuelve incompatible es cuando ya se torna todo en un conflicto. Es lo que tenemos que evitar y lo que el ser humano debe evitar si desea la convivencia, el vivir en paz, que es lo más correcto y lo más idóneo. El problema es cotidiano, eso es una realidad. Todos los días nos encontramos con problemas diferentes, de diferentes niveles, pero todos ellos deben ser solucionados. Y una vez solucionados, pues es cuando crecemos, cuando aprendemos. Pero, ¿qué pasa? Que no se soluciona el conflicto si no se enfrenta. Por lo tanto, el primer paso debería ser enfrentarse al conflicto. Nunca dejarlo de lado. Y siempre tomarlo por delante e intentar sobrellevarlo, afrontarlo y solucionarlo. Hay que abordarlo. Las partes de un conflicto se verían como un problema que siempre aparece, como ya bien he dicho, entre dos choques. Es un choque, se supone. Y por ello se da lugar a esto, al conflicto. Por lo tanto, existen niveles, como a raíz de lo que estaba comentando antes, de que lo último sería la violencia, pues existen niveles dentro de lo que sería el conflicto. Y los niveles serían, por ejemplo, una lucha pequeña, una disputa pequeña, una contraposición de alguna idea, lo cual se haría agrandando y hasta llegar a niveles exagerados, el cual tendría el nombre de una crisis. Una crisis supone una rotura, es una disgregación de algo. Por lo tanto, una crisis puede ser a nivel económico, a nivel político, a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural, etc. Lo que supone una separación y un fin. Por otra parte, tenemos que entender que, al contrario, debemos afrontar el conflicto abiertamente y de esa forma intentar solucionarlo, intentar ver cuál es la solución, intentar ver las salidas
y por ello es como se soluciona y de nuevo se vuelve a la comunicación, que como bien estamos dándonos cuenta, o como que todo gira en torno a ella. La comunicación es lo que se pierde y cuando se pierde es cuando se surgen los conflictos, y cuando no hay comunicación es porque no queremos escuchar al otro, y si no queremos escuchar al otro es cuando nos anteponemos con nuestras ideas, y si las anteponemos y nos cerramos, nos quedamos con los brazos cruzados, es cuando no vamos a llegar a ninguna solución y el conflicto se mantendrá, crecerá y se desarrollará, y a saber hasta qué escala puede llegar. Por otra parte, una persona que puede ayudarnos en este ámbito a la solución de un conflicto puede ser un trabajador social. Es quien se forma específicamente para ello. Es su función principal. Y da pie realmente al debate, que es una buena solución, una buena forma de afrontar el conflicto, un debate. Y algo que nos ayudaría sería el hecho de un mediador, alguien que sea un juez imparcial, el cual esté dispuesto a escucharnos o a nosotros o a los otros y ponerse en una situación imparcial para intentar traer ambas partes hacia el medio. Otra forma sería que una de las partes se vea representada por un abogado, la otra igual, y el juez sería el juez imparcial, que escucharía simplemente a los abogados, no escucharía a ambas partes, porque evidentemente tiene un nivel de efusividad mayor, y es lo que pretendemos evitar, porque las cosas hay que hablar de una forma más tranquila. Y bueno, con todo ello, ¿qué es lo que resume básicamente este texto? Vuelvo de nuevo por tercera vez a mi mensaje, que cuando se pierde la comunicación es cuando se pierde todo. Cuando se pierde el respeto es cuando se pierde todo, y es cuando aparecen los problemas. Por lo tanto, no debemos dejar que esto crezca. Si un problema es pequeño, se debe debatir, se debe discutir, se debe hablar. Comunicación. Pero no dejar que esto englobe a más cosas y que se ensalce el problema. De esa forma nos mantendremos unidos y evitaremos conflictos.